Pablo escribe a la iglesia, a los tesalonicenses, y le dice: y el Dios de paz os perfeccione por completo, espíritu, alma y cuerpo, para guardarlos irreprensibles para la venida de Jesucristo. Si no tuviéramos al Espíritu Santo, no tendríamos esperanza de que esa vida nuestra, a imagen de Cristo, se esté perfeccionando. Una obra presente, permanente, constante, fiel y paciente del Espíritu Santo en nuestra vida. Yo, si hay algo que tengo muy concreto en este tiempo, es la paciencia que el Espíritu Santo me tiene. Cuán paciente que es con nosotros. Cuán determinado. Porque paciencia no significa simplemente soportar. Paciencia significa perseverar en lo que uno quiere obtener. Eso es paciencia en la Biblia. Y el Espíritu Santo es paciente para con nosotros. Persevera en lo que Él quiere obtener de nosotros para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo segundo que hace el Espíritu Santo es que Él vigoriza nuestra oración. Muchas veces puede pasarnos que en instancias difíciles, sobre todo en este tiempo donde soy consciente de que hay como una especie de cansancio, ¿no es cierto? ¿Ustedes no se sienten un poco más pesados en este tiempo? Sí, ¿no? Mucha gente que está experimentando como un agotamiento, como un cansancio. Claro, tanto tiempo encerrados, tanto tiempo de no estar con nuestros amigos, familias, tanto cambio en la actividad de nuestra vida, produce de alguna manera cansancio. Y aparte la preocupación, la angustia de muchos de ver cuál será el futuro, todo eso hace que los sueños, en el descanso se produzca un cansancio. Entonces nos queremos poner a orar y experimentamos un peso, ¿no es cierto? ¿Por qué no reconocerlo? Si sabemos que lo experimentamos así. Bueno, en esos tiempos de cansancio, el Espíritu Santo viene para empoderar nuestra oración. Miren lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe su carta a los romanos. En el capítulo capítulo 8, versículo 26, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es como que cuando experimentamos ese agotamiento, ese agobio, ese cansancio, esa carga en nuestra mente, en nuestro corazón, pero venimos delante de la presencia de Dios, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y nos ayuda pidiendo, gimiendo en nosotros por aquello que nosotros no sabemos cómo pedir como conviene. Él gime en nosotros. Mira qué importante es la presencia del Espíritu Santo, que a veces no nos damos cuenta que Él está haciendo lo que está haciendo por nosotros. Y quizás no nos salen las palabras, ¿no? Pero ahí el Espíritu de Dios gime en nosotros delante del Padre. Intercede, dice la palabra aquí. Y la palabra acá es un poquitito más profunda en el original. No es solamente que intermedia el Espíritu Santo, sino en el original en griego sería como que el Espíritu Santo hace ronda alrededor de nosotros, gimiendo por nuestras vidas, por nuestras necesidades y sobre todo por la voluntad del Padre para nuestras vidas. Dice el versículo 27 inmediatamente del capítulo 8 de Romanos: mas el que escudriña los corazones
sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. El Espíritu Santo nos asegura de que nuestra oración nunca quedará vacía. Y aunque a mí me falten palabras, aunque a mí me falte sabiduría, aunque en ese momento tenga una carga muy grande en mi corazón, allí Él hace ronda alrededor mío y intercede por la voluntad del Padre. Esto es como una vía, la oración en un cristiano por el Espíritu Santo es como una vía. Viene del Padre, el Espíritu Santo le interpreta la voluntad de Dios y gime nuevamente delante del Padre para que esa voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Aleluya. Y lo tercero que hace el Espíritu Santo es que muchas veces nosotros tenemos intenciones de servir al Señor y a veces no sabemos cómo servirlo mejor. Hay gente que se pregunta, a ver, ¿qué podría hacer para el Señor? Porque tiene anhelo, deseo de servir al Señor. Es en esos momentos donde también opera el Espíritu Santo de una manera especial. Porque de repente creemos que podemos hacer tal cosa para el Señor y no es parte del propósito de Dios eso que queremos hacer. Entonces podemos contar que si nos equivocamos en lo que queremos hacer, el Espíritu Santo nos redirecciona en el propósito de Dios. Esto lo vivió el mismo apóstol Pablo, que uno se supone que sabía que era lo que tenía que hacer para Dios. Miren lo que dice en la carta o en el libro de los Hechos de los Apóstoles Pablo, en el capítulo 16. Esto lo va a contar Lucas, que es el escritor del libro de Hechos. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, y habla de Pablo, les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Uno se supone que el Espíritu Santo, Dios quiere que nosotros siempre hablemos, pero en esta ocasión, allí, el Espíritu Santo no quiso que hablaran en ese lugar, que se detuvieran allí. Y cuando llegaron a Misia, dice el texto, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Vale decir, ellos querían predicar en Asia, ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no les permitió, los redireccionó. Mire lo que dice luego, versículo 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos allí el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Ellos querían ir para un lado, el Espíritu Santo le dijo, no, acá no. Quisieron ir para otro lado, el Espíritu Santo no los dejó. Pero después les mostró una visión a Pablo para que fueran allí a Macedonia. Y ellos fueron dando por cierto que Dios los enviaba allí. Entonces hoy conocimos 3 cosas más de la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos convence de pecado, nos convence que en la cruz ya fue pagado ese pecado y que allí podemos recibir la gracia para una vida que honre a Dios, y nos convence también de que no hay culpa, que el diablo no nos puede acusar más, porque el juicio contra el diablo fue ejecutado en esa cruz. Otra de las cosas que hace el Espíritu Santo es entonces vigorizarnos en nuestra oración. Cuando estamos cansados, cuando estamos abatidos, el Espíritu Santo nos rodea y gime por la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y otra de las tareas, como vimos recién, es redireccionar nuestro servicio al Señor. Por aquí no, anda para allá. Y el Espíritu Santo nos guía entonces para que nuestro servicio sea efectivo y traiga fruto para la gloria de Dios. Termino esta parte contándoles la experiencia de un pastor, que a veces la podemos iluminar para que conozcamos cuál es a veces nuestra experiencia con el Espíritu Santo. Dice que este pastor
fue invitado a una boda. Y todos sabían que el hombre que era el padre de la novia, que organizaba la boda, era un hombre muy rico. Siempre tenía por costumbre, cuando los pastores iban y servían a su familia, de darles algo, de darles un regalo. Entonces este pastor viajó a la casa donde se celebraba la boda, celebraron las bodas, y ya cuando se iba, este hombre, el dueño de la casa, el padre de la novia, lo llamó y le dio un regalo. ¿Y qué era ese regalo? Un par de guantes. Entonces este pastor, que pensaba que le iba a regalar algo útil para su familia, para su vida, volvió medio apenado. ¿Saben por qué? Porque ellos vivían en un lugar muy cálido, donde no se usaban guantes. Entonces llegó a su casa y le dijo a la esposa: mirá, me dieron este obsequio, este regalo, un par de guantes, pero bueno, creo que no lo vamos a usar nunca. Y lo guardó en un cajón de la cómoda. Lo guardó allí, en el cajón de la cómoda, y se olvidó de ese regalo. Un día tuvo que viajar a predicar a un lugar muy frío, y entonces se acordó el pastor que había un par de guantes que le habían regalado que quizás le iba a ser muy útil para el lugar a donde iba, para cubrirse las manos. Así que sacó el par de guantes, lo sacó del estuche, que nunca lo había revisado, sino que simplemente lo había guardado, y cuando lo sacó quiso probarse los guantes y se los metió. Y cuando se metió la mano en el guante, no podía pasar los dedos por los dedos del guante. Entonces, extrañado, lo dio vuelta al guante. ¿Y qué se encontró allí? Que en cada dedo de los guantes había un billete de $50. Vale decir que tenía $500 guardados en esos guantes que nunca había utilizado, simplemente porque pensaba de que no le era útil, y los dejó guardados. Y yo creo que esta historia ilumina mucho a muchos de que no saben el tesoro inmenso que tienen en su vida al ser habitados por el Espíritu Santo. Nuestra vida es como un guante y el Espíritu Santo nos habita. Pero hay tanta gente que está tan afanada por un montón de cosas, tan desesperada, tan angustiada, y aparte buscando tantas cosas, que se olvidan que tienen un tesoro y no lo usan, lo dejan guardado en la cómoda. El Espíritu Santo ha venido a habitarnos para enriquecer nuestras vidas con su presencia. Nunca dejes guardado y olvidado al Espíritu Santo de Dios.